Hoy es lunes, un lunes de los últimos lunes del mes de marzo, año que se nos va, mes que se nos va muy rápido y año que se nos va también bastante rápido, y entonces nosotros lo que queremos es que, oye, que nos dejen también coger un poco de pausa, porque los acontecimientos se suceden uno tras otro y no hayamos que hacer porque nos abruman las situaciones. Por ejemplo, ayer el país vivió un día de validación, ayer y el sábado. Validaba Acción Democrática y validaba COPEI. Lo de COPEI se sabía que no iba a llegar a ninguna parte porque desde el sábado se sabía que unos decían que sí, otros decían que no. Nosotros en la pata del colibrí tratamos el asunto, pero no teníamos información. Tratamos de ubicar a la dirigencia de Acopeyana en el Estado, y no fue posible porque unos estaban validando y otros no. Unos iban a validar y los otros decían que no había que validar. Por lo tanto, da la impresión que ambos grupos quedaron inválidos. ¿Quién sí validó fue Acción Democrática? De verdad que los que tuvieron la oportunidad de ver el despliegue de gente en la validación, oye, llegaron a una conclusión, muchos de los que estábamos allí ayer viendo el proceso, que además que un partido político es un sentimiento. Acción Democrática como partido político en el Zulia es poco lo que puede decir, por lo menos en la ciudad de Maracaibo. Y tal vez tampoco en San Francisco. Quizás en el interior todavía en Acción Democrática tenga una fuerza, porque tiene algunos alcaldes y porque ha hecho vida política de siempre. Pero en Maracaibo había mucha duda. Sin embargo, ayer y el sábado, oye, el desbordamiento fue enorme. Pero el desbordamiento no solamente por la presencia, sino la manera como la gente se presentó allí, la alegría que tenían, y con una consigna muy interesante que era validar por la democracia, validar por Acción Democrática. Y los adecos no, adeco es adeco hasta que se muere, o hasta que... Y alguien dijo, creo que fue Alexis Palmar, que es un dirigente del movimiento de abogados de ADE, es que más allá también, esto sí no lo entendí, pero bueno, la alegría daba para todo. Se sabía desde tempranas horas de la mañana que ya habían alcanzado la cantidad requerida. Solo falta decirle a la gente de ADE, después de ese gran entusiasmo, que esa gente no fue allí porque la maquinaria del partido, la tan elogiada maquinaria del partido los llevó. La gente fue por su cuenta, la gente fue a validar por la democracia, fue a validar por AD, como fue a validar por Primero Justicia y Voluntad Popular y por el partido de Henry Falcón. Pero sin duda que ir a validar por Acción Democrática parecía que se trataba de darle un reconocimiento a AD por lo que había sido, por lo que ha sido en la historia política de este país. Ahora bien, esos resultados que habrá que esperar que el CNE lo certifique, deben servir como una alerta importante para una dirección política que tiene que estar consustanciada con los grandes problemas del país, pero que debe dar respuesta también a ellos. Acción Democrática tiene que salir a decirle al país qué es lo que piensa hacer o qué es lo que va a proponer en la democracia, en la sociedad, en la Venezuela que viene. Tiene la obligación de empinarse por encima de pequeñeces y de intereses particulares para poder interpretar lo que ocurre y darle al venezolano lo que está exigiendo hoy. Yo nunca he creído que los que resurgen de la ceniza lo hacen simplemente para hacer un saludo a la bandera. Los que resurgen de la ceniza nunca mueren en el intento. Pero en Venezuela, de estos últimos años, aquí hemos pasado de la euforia a la desesperanza. Esa teoría de la desesperanza que algunos han comenzado a manejar desde hace muchos años y que tiene en el gobierno sus principales cultores. Un gobierno que no tiene nada que ofrecer, absolutamente nada, al punto que ayer me decía alguien, si en condiciones normales como están estos partidos intentando validarse, el PSV no lo lograra sin el apoyo del gobierno. Y es verdad. Un último detalle, porque me interesa conocer y a ustedes también la opinión de Ender Arena sobre el tema, es lo siguiente. Los que tomaron la infeliz idea de intentar validar los partidos, hoy se deben estar comiendo las uñas. Porque ellos pensaron que los partidos no iban a validarse porque tenían miedo,
porque ellos no sabían que esa Venezuela había cambiado y que esos partidos que sacaron los votos y están en el Parlamento sí existen. Se equivocaron. Se equivocaron y los mandaron a validar para que estos fuesen capaces de llevar tanta gente que yo no recuerdo, en los últimos 25 o 30 años, yo no recuerdo en Maracaibo que Acción Democrática haya metido tanta gente en el Parque de la Marina como la que metió ayer. Y que quede constancia que a las 5:30 de la tarde aún quedaban cerca de 800 a 1000 personas por validar. Y yo me fui de allá a las 5 de la tarde. Y la otra cosita. Los genios que le hacen la política al gobierno, me imagino yo que son una empresa extranjera porque les da más nota, porque los cubanos de esto no saben, debían haber puesto 1000 máquinas, todas las máquinas, para que ese espectáculo no se viera, lo quebraran en 2 horas. Pero no, 3 maquinitas y la gente allí, 3 maquinitas y la gente allí. Y la gente con ganas de validar, que era lo otro. Ahora, el que fue a validar no se va a quedar en su casa el día de las elecciones. Y el que fue a validar va a buscar votos el día de las elecciones. Y yo me pregunto, ¿qué serán primero? ¿Las regionales o las presidenciales? Por ahora parece ser que son las regionales. Y si son las regionales, van a faltar muchos Pedro Carreños para poderle quitar a la gente el deseo de salir de un gobierno que acabó con el país. Sí, es verdad. Eso es cierto, ¿no? Y además de eso, Francisco, de todo este proceso de validación, hay que sacar varias conclusiones. Primero, lo que yo humildemente escribí el sábado, es decir, la palabra partidaria volvió, es decir, se trajo de vuelta a la política como la mediación fundamental para hacer democracia. Es decir, los partidos están allí, porque además los partidos son la única instancia para hacer democracia, para hacer política. No hay manera de hacer democracia si no es a través de los partidos, y los partidos volvieron, pero los partidos volvieron no solamente como estructuras organizativas, le devuelven la política a la escena sociopolítica venezolana, y eso de por sí ya es un logro pero impresionante. Sí, Acción Democrática se valida, Voluntad Popular se valida, Primero Justicia se valida, es decir, eso significa la presencia de la sociedad política organizada. Implica un cambio pero dramático en la sociedad venezolana. Es decir, lejos de exiliar a los partidos políticos dentro del país, de invalidarlos, de deslegitimarlos, resulta que fue todo lo contrario. Y en este sentido, la validación de este fin de semana y del fin de semana pasado y del anterior significó una gran derrota para la estrategia del gobierno. Una gran derrota, sin lugar a dudas. Fundamentalmente partidos como Acción Democrática, porque queramos o no, aquellos que durante toda la vida hemos confrontado a Acción Democrática, más allá que una maquinaria político-electoral, es parte de la historia del país, quieranlo o no. Mejor dicho, la estructura partidaria es la historia del país desde 1940 hasta hoy. No hay otra instancia. Lamentablemente, Maduro, Chávez y en general el PSUV trató de liquidar perversamente la mediación democrática de la sociedad política, que son los partidos políticos, y no pudieron, no han podido. Deberían reflexionar sobre eso, deberían reflexionar seriamente, porque se demostró que la instancia partidaria significa la única mediación que el país tiene hoy en día para recuperar lo que se perdió en el 98, no en el 2003, el 2004, el 2005, no, en el 98. Perdimos 40 años de crecimiento, 40 años de desarrollo, 40 años de construir un país. ¿Que hubo errores? Claro que los hubo. Muchos errores. Claro que lo hubo, pero también hubo un proyecto nacional. Se construyó un país, se construyeron las mediaciones más importantes que un país puede tener. Había un proyecto de construir nación, que fue inclusive tuvo un proceso de superávit. Mira, se crearon los partidos políticos, el voto directo universal y secreto, las universidades, la infraestructura, se creó una cultura más o menos democrática. Es decir, si nosotros evaluamos y hacemos un balance de los 40 años anteriores, hubo un superávit de nación. Si hacemos un balance de los últimos 18 años, hay un déficit de nación en estos 18 años. Se produjo un deslave institucional tan impresionante que nos va a ser difícil reconstruir poco a poco.
Ahora, esto que se produjo estos 3 fines de semana, y probablemente falta un fin de semana, ¿no? Falta el fin de semana del Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales. Que obviamente también se va a validar. También se va a validar a escala nacional el Nuevo Tiempo. Es decir, esto que ha ocurrido también da una lección a la oposición de la oposición, que tiene un camino, una veredita peligrosa. Cree que la confrontación violenta con el gobierno puede producir efectos positivos para la democracia y para el país. Yo creo que no, al contrario. Y erodando prácticamente las bases de apoyo de la oposición, mucho menos, creyendo que las vereditas son los mejores en este caso. Pero fíjate, Arenas, que la vida es un constante girar sobre un mismo eje, ¿no? Cuando Chávez irrumpe en la vida política venezolana, el país no fue capaz de entender que más allá de un militar que nadie conocía, que no conocía, ni siquiera habías oído hablar de Chávez, ni de sus dotes intelectuales, ni de sus cosas, y que mucho menos sabíamos si se había preparado o no para la política. Pero lo cierto del caso es que los partidos estaban fatigados y además creo que hasta aceptaban la flagelación para abandonar la escena y reinventarse. Chávez llegó a decir en plaza pública que iba a freír la cabeza de los adecos por corruptos. Lo dijo y el país no se conmovió, como no lo conmovieron los muertos de las azonadas golpistas. No lo conmovieron los muertos de la azonada golpista. Y cuando Chávez se plantea romper la estructura partidista venezolana para instalar su propia democracia a su manera de ver, que por supuesto ya vimos, en el camino vimos qué tipo de democracia era la que creía Chávez, la protagónica, la metódica y no sé qué cosa más. Lo cierto es que los partidos se replegaron, pero mucha gente dice, es que adecos y copellanos votaron por Chávez. Pues sí, porque a pesar de que no lo dijeran de forma manifiesta, su conducta política los llevó a que la única opción que había era escoger a Chávez, que por lo menos andaba, no tenía mácula porque andaba hablando de cosas que el venezolano reivindicaba como suya. Pero el regreso de Ade, yo no estoy diciendo que Ade vuelve a la presidencia ni que Ade va a tener el mismo papel que jugó en el pasado, pero el regreso de Ade el regreso de Ade era lo que faltaba para que el gobierno entendiera que ya no son lo que fueron, de verdad. La validación de Acción Democrática ayer, la que yo vi, no la que me contaron, la que yo vi, es digamos, la expresión más rotunda del fracaso del gobierno, de aquella consigna no volverán, y los tipos se le legalizaron, y Copey no se legaliza porque hay un sector de Copey en manos del gobierno, y hay un grupo de dirigentes de Copey, entre ellos algunos líderes muy importantes que juegan, que le arriban la canoa al gobierno tratando de ser centristas, y no voy a decir quién es el principal jefe de eso, porque guardo por él todavía gran afecto, pero un día lo voy a contar. Ya no ruge, porque está como la elefanta del Parque del Caricuao. Pero ahí tienen. Entonces yo lo que digo es, entonces cuando todo esto están dando, cuando Voluntad Popular con sus carencias organizativas y con esa cantidad de direcciones que tiene, entre ellos la señora Tintori, párenla por favor, siéntenla en una mesa, díganle que coja mínimo, que he convertido la gestión por Leopoldo en una telenovela. Ya está bueno. Bueno, aún así esos tipos se validaron. Henry Falcón logró validarse y convertirse en líder nacional. Primero Justicia, de la mano de Borges, porque eso hay que reconocerle a Julio Borges, logró validar al partido. Y Acción Democrática, de la mano de Ramos y de otros más, como el señor Escarri y otros dirigentes del partido, lograron despertar el sentimiento adeco
Yo no sé si al partido, pero por lo menos al sentimiento. Entonces, esto tiene que llamarle la atención a los que gobiernan, que hicieron el no volverán una consigna. De verdad. Por muchos pedrocarreños que digan que validaron muchachitos, muertos, miren, había que ir hasta allá. Pedro Carreño tiene años que no ve una multitud como esa. Yo sí sé que personeros del gobierno de Arias estuvieron cerca. Al menos yo los vi. Algunos disfrazados de policía. Ahí estaban en la Plaza de la Marina ayer. Y por mucho que Ameliach se oponga, y por mucho que Mata Figueroa lo impide en Margarita, los partidos están allí. Pero como hay que pagar por ver, como dicen en el juego, pues hagamos las elecciones. ¿Verdad? Esto lo resuelven unas elecciones. Para que voten los que tengan que votar. Yo estoy convencido hoy, después de lo que vi este fin de semana, que las campanas están doblando. Y no es justamente, las campanas están doblando, y no justamente por aquellos que durante 40 años llevaron adelante la modernización del país. Yo no sé qué dice usted, usted que es especialista, hombre. No, yo no soy especialista en nada. Pero no yo soy un observador de la misma manera que eres tú. No, yo no soy ni observador. Lo que te quiero decir es que yo creo que los gobiernos se pisaron una ola. Estaban surfeando y se pisaron una ola. Porque la verdad es que se equivocaron con esta. Eso me huele a poema. Sí, se pisaron una ola, ¿verdad? me huele a poema. ¿Verdad? Retomando lo que dice Isaías Rodríguez, sí, el gobierno se pisó una ola, hasta 2 olas se pisaron. Sí, señor, porque efectivamente la estrategia la equivocaron. Y falta, ojalá que el CNE tenga la estatura de no empezar con el mismo cuento de siempre. Porque a la hora de evaluar quiénes son delincuentes y no delincuentes, tenemos que recordar que estos 18 años han sido de robo continuo. Que casi los 2 billones de dólares que entraron a este país por concepto de ventas de petróleo se esfumaron y no dejaron en el país ninguna obra emblemática y de gran importancia. Que habría que preguntarle dónde están las facturas de esos casi 2 billones de dólares. Para que a estas alturas el mentiroso paradigmático de este régimen, que es Pedro Carreño, venga a decir que no se validó nada, sino que fueron niños, porque la gente que estuvo y la gente que estuvimos allí, que pasamos por allí, nos dimos cuenta que al contrario, es la Venezuela, paradójicamente, es la Venezuela madura la que votó allí. O un término que le gusta decir mucho al gobierno, es la Venezuela profunda, la que fue a validar a los partidos políticos, porque está harta de la situación. Esto es un país que se desmoronó. No es que se está desmoronando, este es un país que se desmoronó, que se ha caído estrepitosamente. Esto es un país que pasa hambre. Que no hay hambruna abierta, es verdad, pero pasa hambre. Que la gente come 1 o 2 veces al día, es verdad. Que la gente está hurgando en los pipotes de basura, es verdad. Que hay un 76% de la gente que come 1 o menos de 3 veces al día, es verdad. Que hay pobreza extrema, es verdad. Ahora, el que no lo quiera ver es porque no le da la gana, o porque todavía piensa recoger las migajas que el gobierno da envueltas en una bolsa, o encapsuladas en una caja. Mucha gente está esperando eso, pero el país está mal, se ha desmoronado por completo. Y la gente que todavía más o menos podemos estar de pie y podemos decir ciertas cosas, no podemos permitir que el país se desmorone por completo, porque tenemos hijos y porque seguramente en el poco tiempo... No, y que no nos puede alegrar a nosotros, por ejemplo, que la producción petrolera venezolana se venga abajo o que los precios del petróleo sigan bajando. Eso no nos puede alegrar. A nosotros no nos alegra eso. Quisiéramos sí que PDVSA tuviera una dirección, una dirigencia... Una dirigencia honesta. Honesta. Capaz, pues, pero honesta. Pero también capaz, porque es que, para no entrar en detalles acerca de la honestidad de algunos de ellos, sobre todo de la gente que tomó agua del Guarapiche, por lo menos que tenga capacidad de entender lo que está ocurriendo. Mira, hoy el Nacional trae una nota que a mí es espeluznante la nota del Nacional.
Venezuela está importando una cantidad enorme de barriles de gasolina. Sí. Y dicen los que conocen del asunto que un barril de gasolina está costando entre 90 y 100 dólares. Entonces resulta que la gasolina se la siguen llevando para el exterior. Se la siguen llevando. Mire, pregunten. Yo no sé si se siguen llevando la misma cantidad de antes, pero la siguen pasando por la frontera. La gasolina se la siguen llevando y el gasoil también. Porque con ese precio de un bolívar que tiene la de 91, es un gran negocio. Es un gran negocio para los pimpineros y para todo el mundo. En lo de la gasolina venezolana gana medio mundo. Ahora el gobierno sabe y los militares saben que la gasolina está pasando y que el gasoil se lo llevan a alta mar. Se lo llevan el gasoil. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos gastando, según dicen los especialistas, 15 millones de dólares diarios en gasolina para que esto se lo lleven a Colombia una buena parte? Y no vengan a decir ahora que no, si hay problemas con el abastecimiento. Pero todo es una mentira. Todo es una mentira. Tanto que, yo no sé si lo tratamos ahora o un poquito más adelante, porque como tal es importante, lo podemos seguir y llevarlo. Resulta que la fiscal, voy a poner este caso mejor porque es más corto, la fiscal Luisa Ortega Díaz acaba de determinar que entre el periodo del 58 al 98 hubo una violación enorme de los derechos humanos. Chicos, y yo no voy a poner en tela de juicio la opinión de tan importante funcionaria del Estado, pero ¿y qué me ha dicho a mí de cositas así puntualitas, pequeñas? ¿Qué pasó, Luisa Ortega, con la desaparición de Alcedo Mora? Que no fue en el 58 para acá. Oh, bueno, hay tantos casos de violación. No, pero el de Alcedo Mora. Pero mira, Luisa Ortega, ¿y qué hay de la tumba? ¿Y qué hay del SEBIN, donde hay gente que tiene boletas de excarcelación entregadas por el juez y que el SEBIN no los quiere poner en libertad? ¿Por qué Luisa es tan diligente en determinar que hubo violación de los derechos humanos entre el 58 y el 98 y ahora no? Pero vamos a suponer que hubo violación de los derechos humanos. Investíguelos. Pero caramba, no se quede allí, porque desde el 58 al 98 ya han pasado bastante tiempo. Ya esa factura fue pagada, inclusive mucha gente fue encarcelada, incluso hubo hasta ministros que fueron desacreditados ante la opinión pública porque se demostró que uno de los muertos había sido provocado por la policía. Es decir, todo eso pasó. Pero en estos 18 años, Luis Ortega, tienes que revisar los casos. Mira, el caso Kennedy. Hay una muerte de toda una familia de apellido Barrios, por cierto. En Aragua, que eso no se ha investigado. Está la tumba, como dice Francisco. Es decir, hay demasiados casos. El caso de los presos políticos, que ustedes los llaman detenidos, las personas detenidas, con ese sofisma que... Yo no sé. Luis Ortega, mira, además la gente, cuando votó en el 98, le pasó la factura a la gente que había gobernado el 58 al 98. De mala manera, pero se las pasó. Es hora de que tú hagas un resumen o de que tú hagas una investigación de lo que ha pasado, no solamente con la violación de los derechos humanos, sino con el robo abierto de los dineros públicos, que sería interesante que se investigara eso, porque de 35 mil millones en 35 mil millones se han llevado 2 billones de dólares. Amigos, hoy es lunes, nos vamos a dar una pausa y ya regresamos. Solo falta una canción para describir aquello de qué tamaño es tu amor. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el amor de nosotros con los colombianos como que parece a tener ya fecha de caducidad. Oye, ¿verdad que sí? De nuestro mejor amigo. Lo hemos invadido, ¿no? Porque Santos estaba intentando su jugada maestra de acordarse con la FARC para tranquilizar una parte de Colombia, y sabiendo que Venezuela había jugado un rol estelar con Chávez
para que las FARC se sentaran. Una FARC que se sentaron allí llevado por las circunstancias y llevado además porque lo que le venían dando era palo limpio cuando Uribe con Santos en el Ministerio de la Defensa actuaron de tal manera que dejaban a la FARC cada día más menguada en cuanto a líderes y también en cuanto a credibilidad, que por cierto en Colombia las FARC nunca tuvieron apoyo político importante. Pero Santos sí valoró el apoyo venezolano y se hizo el loco con todas las denuncias que se venían haciendo, incluso con aquella que causó gran alboroto, como fue la de la expulsión de Venezuela en condiciones infrahumanas de una cantidad de colombianos que no habían cometido pecado alguno y que por cierto el incidente que lo originó nunca se investigó y no se sabe dónde están los señores. Olvidó, ¿no? Sí, se olvidó. Pues ocurre que este fin de semana nos pasó una cosa terrible. De toda la vida, a nosotros, claro, también tengo que reconocer que en Venezuela la geografía ha cambiado y también la historia. Recuerden que desde que nos dijeron a nosotros que Cumaná, el estado de Cumaná, tenía como capital Carúpano, entonces ya nosotros podemos creer que el Arauca ya no es lo que divide la frontera entre Colombia y Venezuela. Eso lo sabe todo el mundo, los pobladores de por allí, y nosotros, tú te acuerdas que eso le enseñaban los límites de Venezuela y el límite está el río Arauca. Pues resulta que los tipos que tienen armamento ruso, que tienen armamento chino, que tienen 2 satélites, que tienen GPS, que tienen todo, chicos, se equivocaron y montaron un campamento en Colombia. Pero nosotros que somos más o menos dijimos, bueno, lo mejor es una cosa, ¿no? Pero según dicen los pobladores, les destrozaron los platanales. 300 plantas de plátano. Sí. Entonces resulta que bueno, comienzan las cosas y los colombianos que saben que están ahí, el pueblo, los pueblitos que están, los campesinos saben que soy colombiano, Venezuela pone su bandera, bueno, y todo esto es así, pues, ¿no? Además con el despliegue militar y la habilidad gerencial del doctor Padrino, que es un tipo que es capaz de gerenciar una empresa petrolera, unos bancos, los alimentos. Entonces, bueno, no había razón para dudar de Padrino. Pues resulta que unas horas después de una conversación que tiene Maduro con Santos, pero después que los colombianos movieron tanques y movieron todo un aparataje militar para la frontera, los venezolanos no solamente desmontaron el campamento, sino que quitaron la bandera y salieron por un camino lleno de barro rumbo a las tierras venezolanas. Al otro día nos dijo Maduro, nos dijo Padrino, nosotros seguimos allí, no estamos al mismo, no hemos abandonado nada. Sí, Padrino, pero tú dices la verdad, estás en la frontera del lado venezolano, allí sí. Ahora, Francisco, ¿qué hipótesis hay detrás de un evento como ese? Porque... Pero si eso te lo iba a preguntar yo a ti. Todo esto fue para yo preguntártelo a ti. Porque ¿qué sentido tiene que 60 tipos vestidos de verde oliva venezolanos, con un general o un coronel al frente, se metan en territorio colombiano, arrasen con una plantación de 300 plantas de plátano, monte un tinglado allí con la respectiva bandera del país? Es decir, ¿qué sentido tiene? Porque ciertamente el Arauca, en épocas de lluvia, un poco se pone errático en este asunto de la frontera. Pero ese lado era efectivamente colombiano. Los colombianos, antes de poner el grito al cielo, investigaron si se trataba de un rumor o de lo que sea, pero demostraron que era por un especialista en geografía y en cuestiones fronterizas. Dijeron, no, ese es territorio colombiano. Ahora, ¿qué sentido tiene? Una de las hipótesis es que el gobierno trató de armar todo un tinglado para que la gente se olvidara de la crisis interna venezolana, que es demasiado profunda. Esa es una de las hipótesis. La otra hipótesis es que efectivamente hay un manejo de los militares venezolanos y también de los colombianos del otro lado, de una confrontación con el vecino país por un reclamo de fronteras que tiene más de 60 años, ese sector de la frontera venezolana. Pero en todo caso no se entiende muy bien ese proceso. Afortunadamente no llegamos a mayores, afortunadamente. Pero el ejército venezolano salió de allí a despecho del señor Vladimir Padrino López, que por cierto en Colombia los medios se equivocan mucho, lo llaman Franklin Padrino. Sí.
es Vladimir Padrino López, de verdad, mucho. Vladimir Ilich. Es Ilich también. Claro, claro. Vladimir Ilich Padrino López. Claro. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a esos nombres enredados, porque aquí mucha gente se llama Richard Billing Pérez, ¿no? Bueno, él se llama Vladimir Ilich Padrino López. Vaya usted a saber, le hicieron homenaje al líder ruso. Pero de verdad tuvo que salir, esos 60 militares venezolanos salieron, y para mucha gente ha sido una pequeña humillación que recibió el ejército venezolano, lamentablemente por meter las narices donde no les compete. Padrino López dice que todavía siguen ahí, pero como dice Francisco, de este lado del Arauca vibrador, porque del otro lado efectivamente es colombiano. No hay necesidad de buscar un problema con el vecino país que nos enrede más la vida a los venezolanos. Si el gobierno quiere quedarse, como se quiso quedar el de Galtieri, por cierto, cuando armó aquel zafarrancho con los ingleses, solo que también, precisamente, ese problema determinó la salida de los militares del poder. Es mejor, de verdad, que no armemos un zafarrancho mayor, ni con Colombia, ni con los guyaneses, ni con los brasileños, ni con nadie. Que resolvamos nuestro problema interno, de verdad, que es necesario resolver el problema del hambre, de la escasez de alimentos, del desabastecimiento de comida, de la inflación, del desempleo, de la inseguridad. Es mejor resolver esos problemas que son de cuestiones totalmente domésticas, pero que el gobierno ha sido incapaz para resolverlo. Y hoy en día, esa crisis económica, social y política, bueno, es mucho más profunda. El reciente caso de los niños que han matado a 2 guardias nacionales o a 2 militares. Y aquí en Maracaibo, chicos, el fin de semana se robaron lo que llaman el Altísimo. ¿El Altísimo es? Sí, allí en la iglesia de la Consolación, sí. Donde se guardan las hostias y donde se los robaron, es decir, increíble. Es decir, imagínense robar una iglesia. Habla mucho de la profunda crisis social que hoy tenemos. Igualmente que los niños que mataron a estos guardias, y además ya los niños los apresaron. Sí, los niños los apresaron, chicos, los llevaron esposados. Lo que llama la atención es que, por supuesto, las policías venezolanas, son muy en este caso fueron demasiado deficientes porque lograron la captura de los niños muy rápidamente. Y los llevaron esposados. Y a lo mejor los niños son bastante peligrosos. Pero a nadie se ha puesto a pensar, y yo me imagino que en el alto gobierno no lo ha hecho nadie porque no han declarado al respecto, ¿por qué estaban esos niños allí, que son 3 bandas que se reparten el bulevar desde la Plaza Venezuela hasta Chacaíto? Todas 3 bandas terribles que azotan el bulevar de día y de noche. Y ahí están como 5 o 6 estaciones policiales. Los policías saben que están allí. En estos días han desaparecido por la persecución que hay, porque seguramente murieron 2 militares. Seguramente sí, como muchas veces habían asesinado a otros, pero no importaba mucho. De verdad que la muerte de esos militares fue de una manera cruel. Pero yo recuerdo que Chávez, yo no estoy pasándole factura a Chávez, estoy diciendo que Chávez llegó y dijo que los niños de la calle los iba a acabar y si no se quitaba el nombre. ¿Y se los quitó? Ahora se llama Maduro. Ahora se llama Maduro. Entonces, de verdad que uno le da, chico, como dolor, ¿no? Como dolor porque resulta que si un país tiene sus niños, ya los niños presos, hay un niñito que tenía 6 años y uno que tiene 10. ¿Podemos decir que eso fue culpa de la democracia anterior? Digo, de la democracia. Esos niños nacieron en la revolución chavista, ¿no? Y entonces cuando tú vas viendo que con el país que tenemos nosotros en tan mala situación y el gobierno se compra 2 aviones, chicos. Uno para los altos ejecutivos de PDVSA y otro para el presidente de la República, que hace 18 años compró un avión bajo la base de que quería un avión nuevo y llamó el viejo avión, lo llamó Camastrón. Cuando muchos presidentes viajan en líneas comerciales, este presidente de los venezolanos, que son los más honestos y los más humildes, tienen que tener avión particular para sus idas y sus giras. Cada día menos giras porque ya no hay dónde ir. Cada día hay menos giras
Cada día hay menos cumbres, los mismos tipos que decían de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo, y lo que andan es comprando aviones cuando dijeron que iban a vender los aviones. Es que todo es un contrasentido. Todo es un contrasentido. Y lo peor de todo es que siguen haciéndole caso a lo que dice Chemel. Siguen haciéndole caso a Chemel. Sí, yo creo que de verdad deberían preguntarle a Chemel si ella le está haciendo las encuestas una muestra representativa de lo que es hoy el país, porque da la impresión de que las hacen en otra parte. Sí, pero fíjate tú, Arena, volviendo al tema anterior, fíjate tú, 62 militares o 60 militares en un sitio, además parece que no tenían mucha comida tampoco. ¿Sí? Sí, eso me contaron algunos que no tenían mucho suministro, porque esos militares, los reclutas, esos andan en situación precaria. Claro. De verdad no tienen, apresto militar no hay. Pero resulta que estos mismos militares no han podido decir dónde está el helicóptero que se perdió. ¿Dónde está el helicóptero? Van casi 80 días, ¿eh? Pero ¿dónde está el helicóptero? Es decir, va a tener 3 meses de un helicóptero perdido en un área de 350 kilómetros. Un área relativamente pequeña de la selva venezolana, con todos los dispositivos electrónicos y tecnologías de punta que pueden tener. No han podido dar con el helicóptero. Pero mira cómo Vladimir, o Franklin, también como lo llaman en Colombia, Franklin Padrino López, Vladimir alias Franklin Padrino López, dice que no, que ese era territorio y que no salió de allí. Hay que ver. Yo creo que el país debería organizar un acto de protesta masivo, no por nada, políticamente ni nada, sino que aparezca el helicóptero, por lo menos que aparezca algo, chicos, porque en este país desaparece todo, desaparece el pan, desaparece la harina, el arroz, el azúcar y los helicópteros también. Imagínense. Sí, aquí el asunto es que los helicópteros, oye, pero y tan grandes que son esos helicópteros, pero fíjate tú, entonces nos vienen a decir que tenemos que protegernos de la invasión extranjera, que no sé qué, que el imperio, pero nosotros oye, tienen que decir dónde está el avión. El helicóptero. El helicóptero es la cosa. Y bueno, así como en el pasado se dijo que los aviones de PDVSA y las colitas de PDVSA, y resulta que los cubanos tienen 3. ¿3 aviones de PDVSA? 3 aviones de PDVSA. Oye, pero tenían que pedírselo. Para su viaje, claro. Vamos a empezar pidiendo los aviones a los cubanos. Entonces vino alguien y me dice, mira, lo que pasa es que ustedes no ven las cosas buenas del gobierno. No, sí las vemos, vale, sí las vemos. Ojalá que el gobierno hiciera cosas buenas. A mí me agrada, yo soy de los venezolanos que cree que si el gobierno hace cosas buenas hay que decirlas y proponerle que siga haciendo cosas buenas, pero resulta que nosotros no vemos al contrario. Mire, la seguridad es terrible. La medicina. Esta semana una señora necesitaba unas medicinas. Y cuando la fui a comprar un antibiótico con antiinflamatorio, creo que es. Y entonces cuando fue a comprarle le dijeron, tenemos colombiano a 22.000 bolívares. Y el que ella había comprado a 800 estaba en 8.000 bolívares. Sí. Entonces ella le dijo, pero mire, bueno señora, eso es lo que tenemos y nosotros no podemos hacer nada. Bueno, la persona no tenía el dinero para comprarlo. Entonces tenía que seguir con su dolencia hasta que alguien se condoliera y se lo diera. Esa es la Venezuela que tenemos, la Venezuela que es capaz de montar un evento en el Poliedro sobre la Venezuela potencia, ¿de acuerdo? Y el mismo día, el presidente Maduro, diciendo, porque por la guerra económica y la baja de los precios del petróleo, le va a pedir a las Naciones Unidas que nos envíen las medicinas, seguramente para empaquetarles en unas bolsas CLAP y con toda seguridad cobrar por ellas. Eso es así como las cosas se van a resolver. Entonces, no en balde, los que ayer tenían la cabeza a punto de ser pasadas por aceite caliente, hoy tienen la cabeza fría. De verdad. Y ya no hayamos cómo decirle al gobierno que lo mejor que pueden hacer es entregar. De verdad que sí. Busca una fórmula, ¿no? Busca una fórmula para entregar tranquilo. Porque
si en Venezuela para resolver la situación hay que ir a una confrontación de venezolanos contra venezolanos, como ya pasó en la guerra de la independencia, según nos cuenta Ángel Rafael Lombardi, no crean ustedes que los caídos en combate los va a pagar la oposición. No. Aquí todo el mundo sabe quiénes son los que dispararon a la alcaldesa de Caracas, la alcaldesa metropolitana. Todo el mundo lo sabe. Y aquí todo el mundo sabe quiénes son los que llevan para disolver las manifestaciones de la gente por sus derechos. Y aquí todo el mundo sabe quién está destruyendo la Universidad de los Andes. De eso no se está hablando. Pero la Universidad de los Andes la tienen en jaque. El Ejército, la Guardia Nacional, las policías no hacen absolutamente nada. Van a acabar con la Universidad de los Andes. Claro, porque alguien les leyó la proclama de Zamora. Y en vez de decir que se iban para Caracas, acabar con los que sabían leer y escribir, vámonos para Mérida, la ciudad de los caballeros, para acabar con los que saben leer y escribir. Y han ido acabando, acabando con la Facultad de Farmacia, acabando con la Facultad de Ciencias Económicas, con la Facultad de Ingeniería, con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Arquitectura, y también van por el edificio administrativo de la universidad. Y el gobernador, tranquilo. Bien, bueno, no solamente eso, Francisco, sino acaban de revelar cuántos venezolanos de manera legal e ilegal hay en Colombia. Fíjense la cifra, 1.200.000 venezolanos, entre legales e ilegales, están en el vecino país. Mira cómo se revirtió la cosa, ¿no? Antes... y hay que decir, que venezolanos que en Colombia no la están pasando bien. No la están pasando, claro que no la pasan bien, ¿no? Sin embargo, fíjate, aquí narran el testimonio de una señora caraqueña que gana 30.000 pesos diarios, que hacen al mes 1 millón de pesos mensuales, que contrasta con los 160.000 pesos que ganaba aquí en Venezuela. Los venezolanos allá no la estamos pasando bien, pero los que consiguieron trabajo no la están pasando tan mal como la pasan aquí. Pero 1.200.000 venezolanos, entre legales y ilegales, están en Colombia. Mira cómo la historia ha cambiado, cómo se revierte la cosa. Antes eran los colombianos que pasaban masivamente a Venezuela. Todavía el gobierno dice que los colombianos pasan masivamente a Venezuela huyéndoles de las condiciones sociales que hay en Colombia. Yo creo que es una mala lectura que hace el gobierno venezolano, como casi todo, porque la historia es justamente al revés. Más de 1 millón de venezolanos han pasado a Colombia huyendo de las terribles condiciones que hay en Venezuela. Y la gente dice, ¿por qué usted habla tan mal de Venezuela? No estamos hablando de Venezuela, mal de Venezuela. Obviamente aquí no se habla mal de Venezuela. Aquí lo que se habla de Venezuela son las condiciones precarias en las que hoy estamos. Sí, pero es que sin duda, cuando tú ves que un país que en el pasado decía que éramos, como dicen en el Zulia, la pepa del queso. Así dicen aquí, ¿verdad? Aquí dicen, éramos la pepa del queso del petróleo mundial. Tenemos más petróleo que todo el mundo junto. Sí, pero... Oye, dice Hauser que el petróleo se puede quedar bajo tierra. Sí, pero entonces resulta que esos tipos que tienen más petróleo, que son la potencia, ve lo que son, ve la potencia, no tiene carne, no tiene arroz, no tiene café, no tiene leche. No tiene gasolina. No tiene gasolina. El país potencia no tiene gasolina. Entonces, yo me pregunto, oye, ¿será que en mi caso yo sé qué me pasó? Yo enloquecí, yo no tengo duda, yo estoy diagnosticado. Pero ¿será que el gobierno de verdad cree que todos los venezolanos ya están totalmente enloquecidos? ¿O pensará que todos somos bien tontos? Sí, pero decía Urral Pietri, ¿no? Sí, pudiéramos ser muy tontos, pero es que más tonto es el que cree que tú eres tonto. Sí, es verdad. Es que mira, todos los días ocurren cosas, y de repente no hay explicación de ninguna naturaleza. Vamos a importar no sé cuántas, entonces, y vamos a traer dinero. Tenemos que pagar, hemos pagado y ahora vamos a pagar. ¿Y con qué vas a pagar si no tienes dinero con qué pagar? Entonces, cuando tú vas viendo cómo a quienes van incorporando en el quehacer económico, descubres que la economía no la manejan esos mequetrefes que ponen allí. La economía la maneja un tipo llamado Mancilla Serrano,
un señor que vino de España, pero no vino con Colón, no vino con Colón. Pero parece que vino con las ideas de Colón. Pero vino con las ideas de esa época. Y entonces, de repente, los venezolanos no están en sintonía con la solución de los problemas. Mario dice que nos tenemos que ir a la pausa, nosotros estamos de acuerdo y regresamos en unos instantes. Aquí seguimos. Nos llama la atención la declaración de Ricardo Hausmann, que dice que la oposición venezolana no está preparada para luchar en una dictadura, sino en una democracia. Sí, hay mucho de verdad en eso, es decir, la oposición venezolana ha apostado siempre por mecanismos y mediaciones democráticas en la lucha contra el gobierno, contra el régimen chavista. Eso es verdad, es decir, desde un inicio. De hecho, los días iniciales del proceso chavista, la oposición quedó tan en desmedro, quedó tan en minusvalía, que desapareció, se volatilizó frente al gran tsunami que significó el chavismo de esos primeros años. La cosa empieza a revertirse una vez que con la candidatura presidencial de Rosales donde la oposición empieza a ganar un poco más, mayor musculatura, y llega a tener el 36%, aun cuando Chávez obviamente barrió en esas elecciones, aunque muchos dicen, la consabida oposición de la oposición dice que esas elecciones, esos resultados se vendieron, cosa que no fue cierta. El caso es que la oposición siempre ha apostado por mecanismos democráticos. Bien curioso es esta cuestión, porque a pesar de que la oposición siempre ha optado por mecanismos democráticos en la lucha contra el régimen ha creado la historia oficial de que esto es una oposición que siempre ha buscado el golpe de Estado, cosa que no es cierta. Es decir, el 2002, los eventos de abril del 2002, fueron circunstancias muy especiales donde precisamente quienes quedaron fuera del proceso y fuera del golpe mismo fue la estructura partidaria, fueron los partidos políticos. De hecho, estoy seguro que ese proceso, haber sido encabezado por los partidos políticos, otra hubiese sido la historia de esa cuestión. Pero los eventos del 2002, la encabezaron factores muy radicales de la oposición, y en verdad tenían bajo la manga la propuesta de un golpe de Estado. De eso no hay la menor duda. Y ese proceso terminó en el más estruendoso de los fracasos por la ausencia de la experiencia partidaria. Porque los partidos estaban en ese momento totalmente casi exiliados internamente. La historia es más o menos esa, es decir, los partidos optaron por la coordinadora democrática, han pedido referéndum, han pedido elecciones regionales, han pedido elecciones generales, y el evento más importante de la oposición en los últimos tiempos fueron las elecciones del 2015. Fue una gran victoria de la oposición, no reconocida ni por el gobierno, ni reconocida por un sector muy radical de la oposición, que es así, creen en vereditas, creen en gorilas, creen que tienen poca paciencia. Pero la oposición pudiera, en ese sentido, pudiera haber un dejo de verdad en esa declaración de Hausmann, que dice que la oposición venezolana no está preparada para luchar contra la dictadura, pero sí en democracia. Por supuesto, el régimen cuenta con 3 poderes de facto, si se quiere: la Fuerza Armada, un apoyo de un sector de la Fuerza Armada, el Tribunal Supremo de Justicia, que actúa como el arma judicial del gobierno, y por supuesto el CNE, que es el organismo electoral que actúa casi como una oficina electoral del gobierno. Esos 3 poderes son poderes autoritarios y poderes dictatoriales, porque en definitiva han cambiado los resultados de procesos de soberanía popular. Lo distorsionaron totalmente. De hecho, las elecciones del 2015, que dieron lugar a una fortaleza de la Asamblea Nacional, porque cayó en manos de la oposición, ha sido totalmente liquidada por esos 3 factores, especialmente por los dos factores supuestamente dirigidos por civiles, el Tribunal Supremo de Justicia y el CNE, cuyo resultado ha sido liquidar la Asamblea Nacional de hecho.
Es decir, el poder popular, la soberanía popular, quedó inexistente por decreto del TCJ y por el oficialismo del CNE, que actúa como una especie de oficina electoral del gobierno. Así que ese juicio de Hausmann no es que no está preparada, es que la oposición siempre ha jugado a la democracia. Es decir, y ha analizado, ya ha diagnosticado este gobierno como si fuera cualquier gobierno del periodo democrático, cosa que ahí realmente la oposición se equivoca, porque lo que no es este gobierno, lo que no es este régimen, es un gobierno parecido a los del periodo democrático, sino que efectivamente es un gobierno autoritario con pretensiones totalitarias, es decir, de controlar globalmente la sociedad, y su aspiración es para siempre, cosa que de producirse elecciones saldrían con las tablas en la cabeza, porque yo no tengo la menor duda que perderían en cualquier escenario electoral. Es decir, el escenario electoral para el gobierno está totalmente liquidado, está totalmente cerrado. No hay posibilidad de que ganen elección alguna, de elecciones limpias, de elecciones transparentes, de elecciones realmente sometidas a las reglas democráticas y a la transparencia de un proceso electoral genuino. Ahora, hoy fíjate que incluso Lasso Lasso está previniendo a la OEA, de que eventualmente puede haber un fraude electoral en el Ecuador, que es una situación muy parecida a la venezolana, con un CNE controlado por el gobierno y ese tipo de cosas muy, muy similar a la venezolana, porque tiene un gobierno bolivariano, tiene una representación bolivariana en el gobierno, o el gobierno es bolivariano o el gobierno del socialismo del siglo XXI. En todo caso, en Venezuela la suerte se va a dilucidar de manera diferente y esperamos que no sea realmente terrible para el país, sino que sea democrática, constitucional, electoral y pacífica, como debe ser en cualquier país civilizado, ¿no? Claro. El asunto es que a medida que pasa el tiempo, sin duda el gobierno va haciendo más gala de su vocación autoritaria, sobre todo porque tú vas viendo cómo el poder civil se traslada poco a poco hacia los militares. Lo vas viendo, incluso esta semana pasada a los militares hubo una entrada de $400 millones para la empresa petrolera. Pues, en definitiva, cuando el país lo traspasen, en el mismo esquema que usaron para despojar de sus legítimas funciones al alcalde de Caracas, Ledesma, ellos no van a hacer elecciones, o las van a hacer apresurando procesos para entregarle a los militares de padrino toda la riqueza del país. Como no le podían pasar PDVSA porque era muy engorroso, crearon una empresa petrolera que va a competir con PDVSA, que ya tiene acuerdos internacionales. La empresa militar. Claro. Los militares ya tienen bancos, tienen emisoras, tienen televisoras, tienen constructoras y van para tener industria, para hacer un poder dentro del Estado. Dentro del Estado. Un poder, el camino que escogieron fue ese camino. Ese es el camino que están transitando. ¿Qué es el camino chino y el camino No, pero es que el camino ruso? el camino chino devino de una situación de fortaleza de la Fuerza Armada como garantía del gobierno, de los comunistas. Esto no es porque los comunistas estuvieran perdiendo al gobierno, pudieran perdiendo fuerzas, sino porque fue una derivación de lo que ellos eran. En este caso lo que hay es una cesión de poder, un poco lo que pasó en Nicaragua con la piñata. Ya. Ortega, antes de entregar, se cogieron casi todo para ellos, riquezas. Hay que leer un libro que se llama Dios Muchacho, que escribió Sergio Ramírez, que fue vicepresidente del gobierno nicaragüense, para tener en su justa dimensión todo lo que hicieron los Ortega. Eso es lo que hoy está ocurriendo. Y pronto, si tú te das cuenta de lo siguiente, supuestamente aumentaron el pie de tropa. ¿Ok? Por un aumento del pie de tropa, alguien tendrá que pagar eso. Entonces el presupuesto de la defensa en Venezuela, un país que no está en guerra, es superior al de sanidad y al de educación. Bueno, igual y el de alimentación.
Igual pasó con la dictadura de Pérez Jiménez, que el presupuesto del Ministerio de Relaciones Interiores y de Fuerzas Armadas era superior a educación, sanidad y educación y sanidad. Entonces, claro, que es un gobierno estrictamente de carácter militar. Sin duda, hay mucho más militares en el poder y con mucho más influencia hoy que cuando Chávez. Tú sabes que hay un autor muy importante, ¿no? que dice que la naturaleza del Estado puede definirse también por el control político que ejercen algunos sectores del presupuesto nacional. Y en este caso los militares tienen una ventaja en la distribución del presupuesto increíble. Y ahora mucho más, porque el presupuesto no se decide en el Parlamento, sino que se decide a coto cerrado en el gobierno. Pero tengo varios mensajes, Francisco. Dice aquí el señor Isidro Reverol, de El Mamón, dice: somos potencia, pero en corrupción e ineficiencia. Del barrio El Mamón. Del barrio El Mamón, sí. Dice, otro amigo dice: buen día, soy Luis Vizcuña, hermano. ¿A qué hora y en cuál emisora transmiten su programa? Dígalo ahí, Francisco. 94.7 FM, fabulosa, con el mejor sonido y las mejores voces de la locución zuliana. Imagínate tú, y lo digo yo. Mira, buen día, amigos, señores. ¿Cómo va a ser posible que el extranjero va a hacer el trabajo de nosotros venezolanos y Maduro y del Pino y Maduro apoyan esos chinos? Esto es para loco. Hay una cosa que también me escriben aquí, Arenes, por un segundito. Dicen los chavistas que ningún partido está validado, pero la única manera de que el gobierno supiera que la oposición estaba allí, con problemas de división interna y cosas de esas, pero que está allí, es justamente con esa papayota que le puso el gobierno de validarse. Sí, señor. Los buses del metro los están acabando. Y hoy, por cierto, que es el Día Mundial del Teatro, Venezuela Potencia es una obra de teatro de primera. Sí, señor. Hoy es el Día Mundial del Teatro y Venezuela Potencia es una obra de teatro que montaron en el Poliedro. En Expo Venezuela Potencia. Expo Venezuela, eso es una obra de teatro. Sí, señor. Buen día, soy de Los Puertos. Si cae este gobierno, ustedes se quedan sin trabajo, porque van a tener que hablar. Sí, vamos a tener que hablar y hablamos igual del gobierno. No, es que si nosotros no, si este gobierno, yo le voy a decir lo siguiente: si este gobierno deja de gobernar y el país asume una senda por la vía del éxito, yo no tengo inconveniente en no seguir trabajando, no seguir hablando acá. Pero yo le voy a decir lo siguiente: ojalá, vamos a hacer lo siguiente, vamos a que el gobierno le haga caso a usted y se vayan. Y nosotros vamos a seguir aquí metiéndole el dedo en el ojo a los gobernantes que lo haga mal. Claro, no se preocupe, ¿no? Si usted tiene esa duda, dígale al gobierno que entregue la cosa, que nosotros nos vamos a quedar esperando al próximo gobierno para que... Para meter el dedo en el ojo. Para meter el dedo en el ojo. Mira, en el ojo. En el ojo, en el ojo. En el ojo visible. Sí, no vayan a confundirse. También. No nos hace falta la Polar, porque harina Goya va a producir 150.000 kilogramos diarios de harina. Nos tocan 5 gramos a cada uno. Dice este amigo que nos escribe, saca una cuenta. Harina Goya es una marca norteamericana. Sí. Buenos días, saludos desde el municipio de San Enrique Lozada. Me llamo Engelbert. Maracucho sí es. Oye, qué bueno. Me gusta que síganos llamando a Jesús Enrique Lozada, que ahí hay tantos problemas en esa zona, que no estaría de más que ustedes nos escribieran todos los días denunciando la situación, con el propósito de nosotros aquí darle salida a las denuncias. Y no solamente, sino toda la parte del sur de Maracaibo y también de la Cañada de Urdaneta. Alberto Mendoza nos hace una sugerencia: hermanos, no pasen tantos musicales. Bueno, si no pasamos los musicales, alguien se queda sin empleo. Y le voy a decir lo siguiente: si ese hombre se queda sin empleo, usted no va a soportar las cataratas de llantos de ese hombre. Mira, me escribe su Villalobos, dice dice: la elefanta Ruperta es la viva expresión de la Venezuela potencia es la viva expresión de la Venezuela potencia, y la cosecha de cacao se perdió total, falta de insumos y asistencia gubernamental. Entonces es su Villalobos, quien también dice, tiene un juicio duro contra el Nuevo Tiempo, que dice, parece que están apoyando a Maduro. Bueno, le toca al Nuevo Tiempo, que creo que mañana o pasado mañana o el fin de semana vienen para acá, para el programa, a defender esa situación, porque lo que la gente está señalando es casualmente que lo del Nuevo Tiempo, a pesar de lo que ellos dicen, hay dudas. Y yo creo que la defensa que el Nuevo Tiempo ha hecho no le ha servido para mucho, porque no se han sabido defender. Parece ser que la soberbia y la arrogancia de algunos
confundiendo la presencia en el Zulia del partido con su presencia en Venezuela, los ha llevado a no aclarar suficientemente bien cosas que se le dicen y que por el contrario, lejos de aclarar, oscurecen. Así es. Mira, con la validación se demuestra que así es que se hace política. Dice, no con guarimbas ni con paros, dice este amigo, escribe. Dice, si Chávez una vez se llenó la boca diciendo que se cambiaría el nombre si veía niños durmiendo en la calle, ha cumplido su cometido. Se cambió el nombre y ahora se llama Maduro. Bueno, a lo mejor. Bueno, para que tú veas, fíjate. Pero, oye, el juicio de la sentencia de los llamados narcosobrinos que sale en junio. Dicen la que, sentencia bueno, ya el juez, por supuesto, dicen, le leí a Maybor el fin de semana, Maybor Petit, que es una periodista acreditada en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Ella señaló que el juez desestimó la petición de la defensa y sin duda va a sentenciar en el mes de julio. Yo no estoy seguro si eso es así, porque usted sabe que la justicia norteamericana da unas posibilidades de acuerdos y cosas de esas, pero miren que cada día que pasa la cosa como que se complica un poco más. Fíjense lo siguiente, Rincón y Chiera llegaron a Houston, allá los detuvieron, les dijeron, usted somos culpables. Pero ellos son culpables de haber sobornado a alguien en Venezuela, pero en Venezuela no se sabe a quién es. Odebrecht, dicen los mismos tipos, es más, Marcelo Odebrecht dice que la señora Dilma Rousseff sabía de la plata que le estaban entregando. Y en Colombia dicen que Santos sabía de la plata que le estaban entregando. Oye, pero aquí en Venezuela, caballo, dieron 98 millones de dólares. Y nadie sabe quién se los entregaron. Y nadie sabe quién se los entregaron. Y apareció un señor que por un libro, nadie sabía que el señor era escritor, porque creo que era ingeniero y trabajaba en el puente, uno de los puentes que hizo el gobierno, hizo Odebrecht en el Orinoco. Y le pagaron $379,000 más que lo que le pagan a Vargas Llosa por la novela. Sí, señor. Mucho más. Mucho más por un libro que ya salió, ¿no? Yo no sé si él lo terminó, pero, sí, pero él dice que él no sabe por qué le pagaron tanto. Navegando el Orinoco por un puente. O sea, y lo bueno es que él dice, yo no sé por qué me pagaron tanto. Oye, tú sabes que esta semana que se terminó ayer, fue atacada por bandas armadas, supuestamente o lo que se llaman actualmente las camisas rojas, la alcaldesa Helen Fernández. Sí, ya lo habíamos dicho, la alcaldesa del Libertador. De Libertador. Y mira, es una cosa hay cosas que no se pueden permitir que se salgan de madre. Y mucho menos que el gobierno consiente ese tipo de acciones. Porque, bueno, hoy me imagino yo que cuando vaya Delcy Rodríguez a la OEA, que quiera hablar de que lo que pasa, va a tener que contar qué fue lo que le hicieron a la señora y por qué tienen a un poco preso en la tumba allí en la Plaza Venezuela sin dejarlo coger el sol, o por qué algunos venezolanos que ya tienen boleta de escarcelación no los ponen en libertad. Esas cosas hay que decirlas, Delcy. Claro, no te olvides, Delcy, de decir esas cosas. No te quedes calladita, pues, porque esas cosas son las que los venezolanos todos los días, de las que todos los días tenemos noticias. Por ejemplo, este atentado contra la señora Helen Fernández tiene que ser aclarado, porque mira, que permitan que las camisas rojas actúen de esa manera, hay precedentes que son sumamente peligrosos. Acuérdense de las camisas negras, de las camisas pardas. Pero la gente no se acuerda de cosas como esta, Arena. Fíjate tú que Chávez y Maduro estuvieron muy de acuerdo con la aplicación de la Carta Democrática a Honduras y también lo intentaron con Ecuador, con Paraguay, y ahora no sé por qué motivo lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. No es bueno para la pava, pero aquí en Venezuela, caballero, nos vamos a despedir porque Mario tiene que ir a cobrar la pensión. Vamos a despedir, amigos, porque Mario cobra la pensión. Y nosotros tenemos que marcharnos a la 94.7 a seguir hablando ahí de las cosas que le interesan a los zulianos. Amigos todos, nos despedimos hasta mañana.